buenos días. Queremos darles la bienvenida a nombre de Fundación Telefónica Movistar. El día de ayer hicimos la inauguración de la exposición Nikola Tesla, inventor del siglo XXI. Pero principalmente queremos darles la apertura a ustedes y gracias por venir a este primer conversatorio, porque el espacio Fundación Telefónica que se ha inaugurado aquí en Quito es el quinto espacio que se está realizando a nivel mundial, después de Madrid, Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile. Quito es la quinta ciudad donde se instala este espacio dedicado al arte y la cultura digital. Es que les damos la más cordial bienvenida y qué mejor también empezar ya esta exposición pública a todo niños, adolescentes, jóvenes y adultos, con un conversatorio con la curadora de esta exposición, que es María Santoyo. Quiero presentarles antes quién es María, para que conozcan. Ella es una de las curadoras de esta exposición, quien junto con Miguel Ángel Delgado, ambos españoles, han realizado esta exposición ya en otras partes y ha tenido un gran éxito, y es el éxito que esperamos también, o que auguramos que tenga aquí en la ciudad de Quito. Quiero contarles que María Santoyo es curadora de la exposición Nikola Tesla, inventor del siglo XXI. María es investigadora y profesora especialista en historia de la fotografía y análisis de la imagen. Acumula ya 15 años de experiencia en empresas del sector cultural, más de 10 dedicados a la dirección y gestión de proyectos expositivos, y ahora que veníamos conversando un poco más, también es directora de un máster específico de fotografía. Así es que quiero que recibamos con un aplauso a María, porque nos va a exponer de forma muy amplia quién es este famoso personaje Nikola Tesla. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias de verdad. Gracias a todos vosotros por acercaros aquí al recién inaugurado espacio Fundación Telefónica, que espero sea un sitio al que acudáis con cada vez más frecuencia y que os aporte experiencias ricas y dignas de compartirse. Para mí es un privilegio estar aquí inaugurando esta muestra, Nikola Tesla, inventor del siglo XXI, que desarrollé junto con mi compañero Miguel Ángel Delgado y se inauguró en 2014 en el espacio Fundación Telefónica de Madrid, y desde entonces ha estado viajando y felizmente ha llegado acá a Ecuador. Es mi primera vez en Ecuador, me he sentido tan bien atendida, estoy tan encantada con cómo ha quedado la muestra y con quienes me han recibido aquí, con el equipo, que espero que otros proyectos puedan seguir viniendo. Esto que estáis viendo es una recreación en 3D realizada por un director de cine canadiense hace unos años de cómo sería la ciudad o una ciudad si Tesla hubiese desarrollado todos sus inventos, si a Tesla le hubiesen permitido llegar al fin de sus sueños, ¿no? Esta es una ciudad del futuro, y ahora os explicaré en qué consiste esta ciudad, ¿no? Con este aspecto tan futurista. Pero antes de eso, y para quienes no conozcan a Tesla, que es mi misión introducir al personaje, os voy a leer algo que él escribió o contestó en una entrevista en el año 1926. Él dijo: cuando la técnica inalámbrica se aplique a la perfección, toda la Tierra se convertirá en un enorme cerebro. En realidad lo es. Y todas las cosas serán partículas de un todo genuino y rítmico. Podremos comunicarnos los unos con los otros de manera instantánea, independientemente de la distancia. No solo esto, sino que a través de la televisión y la telefonía podremos vernos y oírnos tan perfectamente como si estuviéramos cara a cara, a pesar de que las distancias que medien sean de miles de kilómetros. Los instrumentos mediante los cuales seremos capaces de hacer esto resultarán pasmosamente simples en comparación con nuestro teléfono actual. Se podrán llevar en el bolsillo de un chaleco. Estas palabras las pronunció en 1926. Su vaticinio se cumple a día de hoy y se puede comprar aquí, en la tienda de al lado, ¿no? Esto dijo Nikola Tesla en 1926. Y yo quiero empezar por estas palabras porque Nikola Tesla, pese a que es una figura fundamental de la historia de la ciencia, ahora iremos desvelando cuáles fueron sus aportaciones, nos interesa en este ámbito, en este espacio Fundación Telefónica consagrado a la cultura digital, precisamente por esta visión. Él creía en la Tierra como un enorme cerebro capaz de intercomunicarse. Él quería desarrollar un sistema basado en una nueva energía de entonces, que era la electricidad. Quería crear un sistema mundial, una red mundial, que permitiese no solo liberar energía y poner en marcha todos los aparatos, la industria,
digamos, todas las necesidades de las ciudades y de la humanidad, sino también transmitir información, transmitir audio, transmitir vídeo. Es decir, que a finales del 19 y primeros años del 20 vaticinó un futuro, o quiso crear un sistema que tiene mucho más que ver con nuestra era digital, con Internet, con la aldea global de la que hablaba Marshall McLuhan en los años 60, con ese mundo interconectado que empuja en una misma dirección hacia el progreso, ¿no? De ahí que Nikola Tesla sea esa figura a la que queremos reivindicar, no solo por sus logros fehacientes, comprobados, de los que hablaré ahora, sino también por aquel sueño que él tuvo y que no pudo llegar a desarrollar, porque le retiraron la financiación, porque una serie de circunstancias se lo impidieron y porque en el fondo estaba planteando un sistema libre, gratuito y transglobal, en una época que estaba a punto de pelearse en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Era muy difícil en ese contexto sociocultural, en ese contexto histórico, que ese idealismo, ¿no?, científico se pudiese llevar a cabo. Bien, ¿quién fue Nikola Tesla? ¿Por qué es importante que todos recordemos esta figura y restituyamos sus méritos y sus logros a día de hoy? Y además con determinación, es decir, que lo transmitamos también a las generaciones más jóvenes, que a través de la educación se restituya su legado. Bien, Nikola Tesla es, en definitiva, el padre de la civilización eléctrica. Nikola Tesla nació a mediados del siglo XIX, 1856, en un pueblo muy pequeñito de Centro Europa. En esa época era el Imperio Austríaco, después se convirtió en el Imperio Austrohúngaro, después fue la Yugoslavia unida de Tito y posteriormente Croacia, ¿no? Actualmente ese pueblo está en Croacia, pero realmente sus orígenes son inciertos, ¿no? Centro Europa era una tierra muy convulsa en ese periodo previo a la Primera Guerra Mundial, donde se originó la Primera Guerra Mundial, de hecho, y Tesla nació allí. Pero pronto quiso abandonar ese ámbito tan arcaico, ¿no? Él nació en un pueblo donde por supuesto no había iluminación, era hijo de un cura ortodoxo, muy docto, muy culto, y de una mujer analfabeta, pero que tenía interés por la fabricación de artilugios, de ingenios, es decir, que la vocación por la ingeniería le vino de la mano de su madre, ¿no? Estudió en Budapest ingeniería. Posteriormente, y sin terminar los estudios, porque Nikola Tesla no consiguió acomodarse en el ámbito académico, probablemente y en parte porque con los datos que manejamos a día de hoy es posible que tuviese algún tipo de espectro autista, un síndrome de Asperger, que le otorgaban esas altas capacidades cognitivas, porque realmente era una mente brillante y genial, pero ciertas manías, dificultades en las relaciones sociales y un aburrirse mortalmente en el ámbito académico, ¿no? Él al final dedicó esa época que estuvo en Budapest, jugaba las cartas, hacía pellas, que decimos en España, ¿no?, que es no ir a clase, no sé cómo se dice aquí. Pero Nikola Tesla, su sueño era ser ingeniero, su sueño era desarrollar toda una serie de ideas que él ya tenía en su cabeza, y su gran sueño de juventud era trabajar para Edison, que fue finalmente, años después, fue su gran rival. Edison, el inventor de la lámpara, también en el origen del cine, ese gran empresario, porque no era un inventor exactamente, era un empresario, un industrial. Él, bueno, era el hombre más célebre del momento, ¿no?, el que se relacionaba con todas las innovaciones que se estaban llevando a cabo en ese periodo de permanente cambio, y fue contratado por la empresa de Edison en París. Fue allí, enseguida destacó, y Charles Batchelor, que era quien dirigía la empresa en París, recomendó a Tesla, a Edison, para que fuese a trabajar a su central de Nueva York. Tesla se fue a Estados Unidos en 1884, como tantos otros cientos de miles de migrantes europeos en ese periodo que llegaban en barcos atestados, ¿no?, a Nueva York, y ingresó en la empresa de la compañía de Edison, pero pronto chocaron esas dos personalidades tan dispares, ¿no? Ahí se enfrentaba la vieja Europa, Tesla, un hombre centroeuropeo, refinado, culto, leal, noble, ¿no?, en sus principios, con Edison, ese industrial rudo, sin escrúpulos, capitalista, ¿no?, y también muy determinado, que constituye ese capitalismo fundamentalista de primera generación en Estados Unidos. Edison le lanzó un reto al joven Nikola Tesla y le dijo: si consigues solucionarme este problema, tenía un problema concreto con una de las máquinas de la empresa,
te ofrezco $50.000. Tesla lo solucionó, pero nunca recibió los $50.000. Eso en la vieja Europa hubiese supuesto un guantazo y un duelo inmediato, pero bueno, él abandonó la compañía y además a partir de ahí empezó una rivalidad que se acrecentaría particularmente en los años posteriores, ¿no? ¿Cuáles fueron los logros inmediatos de Tesla desde ese 1884 hasta 1903-1905? Bien, el primero y más importante fue la apuesta de Tesla por la corriente alterna como el sistema capaz de electrificar las ciudades y de electrificar la industria. Él apostaba por ello frente a Edison, que estaba ya implantando un sistema de corriente continua y que había demostrado inmediatamente ser muy ineficaz y muy peligroso además. La primera persona que tuvo luz eléctrica en Nueva York en ese periodo era J.P. Morgan, que os sonará también, uno de los grandes potentados de ese periodo en Estados Unidos. La iluminó con corriente continua su casa y enseguida hubo un incendio, porque el problema de la corriente continua es que tiene grandes pérdidas por calor, no puede ser transportada a mucha distancia, hay que construir una subestación cada poco tiempo y eso en Nueva York era muy peligroso, subestaciones eléctricas cada pocas manzanas, un cableado imposible que se incendiaba con mucha facilidad. El propio Edison sabía que eso no funcionaba, lo que pasa es que tenía apoyos financieros detrás, había invertido ya cientos de miles de dólares y necesitaba apostar por ello y sobre todo desacreditar a su rival, porque vio que Tesla sí que estaba demostrando una posible fórmula a través de la corriente alterna. Entonces arrancó lo que se conoce como la guerra de las corrientes, que es una guerra mediática entre Edison y Tesla, y además una guerra sin tregua. Edison empezó a hacer campañas, demostraciones públicas con electrocuciones de animales públicas para demostrar que la corriente alterna era peligrosa. Uno de sus asistentes, de sus colaboradores, se inventó la silla eléctrica para demostrar que la corriente alterna podía ser letal. Y Tesla, para reaccionar ante eso, también organizaba demostraciones públicas donde él mismo se hacía atravesar por corriente alterna para demostrar que no era peligrosa. ¿Qué sucedió? Que después de varios años peleándose de esta manera, la población tuvo miedo de la electricidad, ya no querían electricidad ni continua, ni alterna, ni de ningún tipo, ¿no? Pero finalmente, gracias al apoyo de un industrial, de George Westinghouse, que sí que creyó en la fórmula de Nikola Tesla y invirtió una suma de dinero para que pudiese implantarse el sistema y comercializarse. Juntos realizaron algo muy simbólico que puso fin a esa guerra, que fue la electrificación de la Feria Colombina de Chicago, una cita internacional muy importante y que resultó deslumbrante. Se llamó Chicago la ciudad de la luz, porque por primera vez una pequeña ciudad se estaba iluminando, estaba cobrando luz por la noche. Tenéis que pensar que en ese periodo, antes de que existiera la electricidad, intentar imaginar cómo era la vida cotidiana sin luz eléctrica, sin el funcionamiento de los aparatos, con la inseguridad que eso planteaba. Es un antes y un después. Realmente es un cambio tan drástico el del advenimiento de la electricidad en la civilización, que el equivalente a día de hoy pues sería, no sé, la teletransportación, es decir, algo que realmente fuese muy, muy drástico. La civilización, el comportamiento, las relaciones sociales se modificaron profundamente a partir de la electrificación, y esto fue responsabilidad de Tesla. Después de la Feria Colombina de Chicago, Nikola Tesla y Westinghouse montaron la primera central hidroeléctrica del mundo, que es la central del Niágara, y que consiguió en muy poco tiempo electrificar el 80% del territorio estadounidense, con lo cual fue una victoria apabullante. Sin embargo, Edison nunca lo reconoció, aunque él empezó a utilizar corriente alterna para su propio funcionamiento, y prevaleció en el puesto de el padre de la electricidad, el inventor de la lámpara, etcétera, etcétera, frente a Tesla, que en ese sentido no tenía tanto apoyo por parte de la sociedad y sobre todo del tejido industrial como su rival, ¿no? Bueno, no contento con ello, es decir, ya solo por este motivo Tesla debería estar en todos los libros de texto, ¿no? En todos los libros de los escolares. Pero no es lo único que desarrolló. También Nikola Tesla inventó la aplicación más importante relacionada con la corriente alterna, que es el motor de inducción polifásico, en otras palabras, el motor eléctrico. Es decir, un aparato capaz de convertir la electricidad en movimiento.
La revolución es similar a la del vapor, ¿no? En el siglo XVIII. Es decir, por primera vez un motor podía, esa energía extraña, misteriosa, que se conocía, pero que no realmente escondía mucho misterio, ¿no? Por fin tenía una aplicación verdaderamente práctica que no solo permitía dar luz al mundo, sino además ponerlo en movimiento. Poner en movimiento las industrias, las fábricas, los coches, cualquier aparato. La tecnología tesliana es tan vigente que a día de hoy, si esta lámpara está encendida es gracias a Tesla. Si vosotros habéis utilizado un secador de pelo esta mañana, habéis utilizado un motor que es un prototipo con muy poca variación con respecto al original de Tesla. Es decir, Tesla está en nuestra vida cotidiana. La tecnología tesliana permite todavía a día de hoy el funcionamiento del mundo, ¿no? Es importante remarcarlo. En el año 1898, es decir, casi al finalizar el siglo XIX, Nikola Tesla, que después de desarrollar el motor de inducción estaba investigando en el campo del electromagnetismo, que está muy vinculado con la electricidad. Hasta el siglo XIX, mediados del XIX, no se entendió que eran dos fenómenos, dos caras de la misma moneda, el electromagnetismo y la electricidad, pero por fin se habían relacionado y Nikola Tesla estaba investigando en ese territorio, ¿no? Y también con el empeño de poder transmitir información a través de las ondas electromagnéticas, o lo que es lo mismo, la radio, ¿no? En ese avance hacia el desarrollo de la radio, Nikola Tesla en 1898 hizo una demostración pública absolutamente sorprendente para la época. Consiguió en Nueva York poner en marcha un pequeño barco por control remoto, por radiocontrol. Es decir, desde la orilla de una pequeña fuente, él puso ese dispositivo en funcionamiento. Estamos hablando de muchos años antes, o varios años antes de la primera transmisión de señal de radio por parte de Marconi. Lo que él hizo aquel día era tan adelantado a su tiempo que los asistentes a la demostración no alcanzaron es decir, no podían asimilar lo que estaban viendo. Muchos de ellos empezaron a remover el suelo para encontrar los cables que entendían que podían estar ocultos, y otros salieron huyendo pensando que Nikola Tesla era un brujo, ¿no? Es decir, la sociedad contemporánea de Tesla no estaba preparada para Tesla, de algún modo. Esta demostración pasó desapercibida, pero esta demostración fue la primera vez que se utilizaba un aparato, el control remoto, otra tecnología tesliana. Si vosotros encendéis la tele con vuestro control remoto, es gracias a Tesla. Estamos ya hablando de varias cosas a nuestro alrededor que dependen de la existencia de esta figura, ¿no?, tan importante. En 1903, un italiano, Guillermo Marconi, consigue transmitir la primera señal de telégrafo, la primera señal a través del Atlántico en 1903. Eso se convierte en una noticia pasmosa. En realidad la noticia pasmosa tendría que haber sido lo del barco, pero en ese periodo, ¿no?, 1903, en una Europa también muy cargada políticamente, la posibilidad de transmitir información a través del Atlántico era desde luego espectacular. Para hacerlo, Guillermo Marconi pirateó 17 patentes de Nikola Tesla, es decir, usurpó los conocimientos de Tesla a través de 17 patentes. En esta época de crecimiento industrial y que reportaba además beneficios inmediatos muy cuantiosos, ¿no?, pues había muchísimo espionaje industrial, robo de patentes. La legislación en esa época no estaba del todo clara, con lo cual una patente registrada en Estados Unidos podía ser robada en Italia o en Europa sin que se pudiese hacer nada al respecto, ¿no? Y en ese sentido Tesla tampoco era un hombre de negocios avezado, es decir, él era un inventor, él era un científico, pero no era buen empresario, no se protegía lo suficiente desde el punto de vista de la propiedad intelectual, ¿no?, que ahora diríamos, y eso también le perjudicó mucho a la larga. En definitiva, se asignó la paternidad de la radio a Marconi. Incluso a día de hoy a los chicos les preguntamos ¿quién inventó la radio? Marconi. Primero hay que decir que eso es un error. La paternidad de los inventos no es única, nunca. Eso yo creo que se debe a nuestra cultura judeocristiana, ¿no?, que necesitamos como una figura que sea la que lidera todo lo demás. Pero lo cierto es que todos los inventos que se desarrollaron en este periodo, la radio, el teléfono, el cine, la fotografía, son el fruto de varias investigaciones desarrolladas simultáneamente, a veces en países distintos, por distintas personas, ¿no?, y que de alguna forma se daban la vez. Pues
Nikola Tesla pudo desarrollar sus investigaciones gracias a Faraday, por supuesto, gracias a Ørsted, que fue el que descubrió el fenómeno del electromagnetismo, de la inducción, ¿no? Viendo cómo una brújula se movía cuando pasaba una corriente eléctrica. Es decir, que sus desarrollos se deben a estas figuras previas. Marconi también investigó, por supuesto, lo que pasa es que él fue un poco más tramposo, ¿no? Pero lo cierto es que no hay una única paternidad, pero desde luego si alguien merece el mérito de la radio por encima de los demás es Tesla y no Marconi. Marconi se llevó el premio Nobel por la radio, por esa hazaña de la señal transatlántica en 1909. Nikola Tesla se sintió profundamente, digamos, traicionado, ¿no? Y no entendió bien qué es lo que había sucedido. Perdió la financiación de varios industriales que estaban detrás de sus investigaciones, como J.P. Morgan, que se reorientaron hacia Marconi, y fue el comienzo de su declive. Es decir, después de 2 décadas de éxito, de celebridad, porque Nikola Tesla en ese momento era un científico muy célebre, al que invitaban a todas las cenas de sociedad, muy conocido en el Nueva York de su época y en el resto del mundo, muy citado y consultado. Cuando alguien quería saber algo sobre ciencia, enseguida le llamaban. De repente pasó un paulatino olvido y una paulatina decadencia. El premio Nobel que fue asignado a Marconi, hubo una investigación llevada a cabo por el Tribunal Supremo de Estados Unidos que finalmente dictaminó en los años 40 que efectivamente era Tesla quien merecía el Nobel, pero Tesla acababa de fallecer cuando esto sucedió. O sea, también hubo ahí un final un poco trágico, ¿no? Pero bueno, ¿por qué Tesla no dio suficiente eco a esa demostración del aparato por radiocontrol o de sus patentes, sus esquemas de la radio, ¿no? Aquellas patentes que él tenía registradas? ¿Por qué no se supo de ellas? Porque para él eran estadios intermedios dentro de su gran sueño, de su gran investigación, que era la constitución de esa red mundial. ¿Cómo era ese sistema mundial? ¿En qué consistía? A día de hoy todavía resulta difícil de comprender desde un punto de vista científico, pero él estaba investigando con las conocidas bobinas Tesla. Las bobinas Tesla son transformadores eléctricos que permiten, gracias a la corriente alterna, transformar la corriente de uso común, aquí son 110 voltios, ¿no? Si no me equivoco, pues convertir esa corriente en millones, incluso cientos de miles de voltios y descargarla tanto a la corteza terrestre como al ambiente, ¿no? Entonces él tenía un laboratorio que construyó en Colorado Springs, que luego en la exposición podréis ver, un laboratorio circular donde tenía grandes bobinas y que lanzaba grandes relámpagos. Entonces era también muy espectacular, es ese tipo de laboratorio un poco frankensteiniano, ¿no? Donde hay tormentas, relámpagos y suceden cosas de un científico un poco loco, ¿no? También esa iconografía ha prevalecido. Pues él, en sus investigaciones en Colorado Springs, se dio cuenta de 2 cosas fundamentales. Primero, que liberando energía en esas altas frecuencias, en grandes cantidades, a la corteza terrestre o al ambiente a través de pequeños pararrayos, ¿no? que conseguía electrizar el ambiente y conseguía iluminar, es decir, encender lámparas, bombillas de fluorescentes, sin la necesidad de conectarlas a la corriente, simplemente sujetándolas con la mano o clavándolas en la tierra, porque la tierra y nosotros mismos nos convertíamos en conductores. Él también comprobó cómo se podía emitir una señal en este punto y que circulara por toda la Tierra y regresara aquí. Es decir, vio que la Tierra era un conductor, con todo lo que eso implica también. Pues la suma de estas 2 cuestiones le hicieron pensar que si él creaba una red de enormes bobinas Tesla que rodeara el globo, podía liberar suficiente energía al ambiente para que los aparatos eléctricos, la industria, los medios de transporte pudiesen funcionar sin necesidad de cables y sin necesidad de combustible, que es esto que estamos viendo aquí. Estas máquinas voladoras, estos son las bobinas Tesla, esos transformadores, y lo que está haciendo es electrizar el ambiente para que los aparatos funcionen, ¿no? Él también pensaba que ese sistema podía transmitir, como he dicho antes, información, imagen, ¿no? Estaba hablando de telefonía, de aparatos que recibirían esa información pequeñitos. De alguna forma estaba anticipándose a nuestra era digital, ¿no?
Su sistema mundial arrancó muy a principios del siglo XX, en los primeros años del siglo XX, compró terrenos en Long Island y construyó el último de sus laboratorios y la torre de Wardenclyffe, que es otra de las iconografías teslianas muy conocidas, que es una gran torre, como si fuese una torre de alta tensión, pero coronada por una especie de semiesfera, ¿no? Esa era la torre 1 de su sistema mundial. Y cuando pasó lo de Marconi, él estaba ya adquiriendo terrenos en Inglaterra para poder instalar la segunda torre. Entonces, él estaba en ese sueño muchísimo más ambicioso que lo que se estaba desarrollando por parte de los otros investigadores, pero también muchísimo más difícil de comprender por parte de sus contemporáneos. Y en la medida en la que él lo empezaba a explicar a sus financiadores, en ese momento era J.P. Morgan, que era un hombre también muy rudo, muy complicado, cuando J.P. Morgan empezó a comprender de lo que trataba aquello y se dio cuenta de que era muy difícilmente algo que podía rentabilizar, porque estaba hablando de una red transnacional de liberación de energía al ambiente, donde cualquiera en un momento dado, entonces él vio que cómo iba a monetizar esa energía, ¿no? Cómo iba a beneficiarse de ello. Entonces, por ese motivo y porque Marconi se había convertido en el héroe del momento, dejó de apoyar a Nikola Tesla, y ahí empezó el declive. Poco más tarde, cuando la Primera Guerra Mundial estalló, la torre de Wardenclyffe fue destruida por miedo a que Nikola Tesla, que era de origen centroeuropeo, pudiese estar transmitiendo información al enemigo a través de esa torre, es decir, que ahí también hubo un cierto miedo. La torre se derribó y el edificio, que se preserva a día de hoy todavía, que fue diseñado por el arquitecto Stanford White, un arquitecto importante de Nueva York en ese momento, estuvo a punto de ser derruido hace pocos años, pero una campaña de crowdfunding lanzada en Internet lo impidió. El mayor donante de esa campaña fue Elon Musk, el CEO de Tesla Motors, que algunos que estáis aquí pensáis, ¿Tesla tendrá que ver con el coche? Pues de alguna manera sí, porque los coches eléctricos de Tesla Motors son eléctricos por Tesla, y porque Elon Musk, que es el fundador de la compañía, es un profundo admirador no solo de las tecnologías eléctricas y de la tecnología inalámbrica que quería desarrollar Tesla, sino del propio Tesla y sus ideales. Para terminar un poco mi introducción y abrir a las preguntas que podáis tener, que me interesa también si podemos establecer un diálogo, estaré encantada de contestar. ¿En qué consiste ese ideal de Tesla, ¿no? Que he traído una cita que es bastante elocuente, ¿no? Él decía: la vida es y siempre será una ecuación sin solución, pero contiene algunos factores conocidos. Podríamos decir, en definitiva, que es un movimiento, incluso aunque no entendamos del todo su naturaleza. El movimiento implica un cuerpo que es movido y una fuerza que lo impulsa contra una resistencia. El hombre, a la larga, es una masa impelida por una fuerza. De ahí que las leyes generales que gobiernan el movimiento en el ámbito de la mecánica sean aplicables a la humanidad. Hay tres modos por los que la energía que determina el progreso humano se puede aumentar. En primer lugar, podríamos aumentar la masa. Esto, en el caso de la humanidad, implicaría mejorar las condiciones de vida, salud, etc. En segundo lugar, podríamos reducir las fuerzas de fricción que impiden el progreso, tales como la ignorancia, la demencia y el fanatismo religioso. En tercer lugar, podríamos multiplicar la energía de la masa humana sometiendo las fuerzas del universo, como las del sol, el océano, los vientos y las mareas. Él hacía una constante equivalencia entre la mecánica, la física, y el cerebro humano, pero sobre todo el cerebro humano compartido, como una especie de la humanidad, es decir, la humanidad como un dispositivo mecánico que puede evolucionar, que puede progresar, que puede funcionar gracias a estas fuerzas, ¿no? Es decir, que era una metáfora prácticamente, un idealismo utópico en cierto sentido, donde se vinculaban unas fórmulas concretas, científicas, racionales, con una forma de ver el mundo, la humanidad y el progreso que eran absolutamente incomprendidos y adelantados a su tiempo. De ahí que la exposición se llame Inventor del siglo XXI, porque realmente no solo los desarrollos que él estaba empezando a indagar, sino también su propia filosofía de vida era demasiado moderna para su época, ¿no? Era demasiado avanzada.
En este pequeño párrafo que os digo, él ya observa cómo las fuerzas que impiden el progreso, que impiden el avance de la humanidad, son la ignorancia, la demencia y el fanatismo religioso. A día de hoy eso resulta especialmente elocuente, ¿no? Ahora que estamos todos todos amenazados por el terror internacional, ¿no? por el fanatismo. Él también nos está hablando de esa posibilidad de multiplicar la energía humana, ¿no? Y de generar progreso utilizando las fuerzas tales como la del sol, el océano, los vientos y las mareas. Estamos hablando de energías limpias, es decir, de energías imperecederas. Él ya en su época estaba hablando de la necesidad de buscar otro tipo de combustibles. Su época era la del carbón, ojo, o sea, ni siquiera era la del petróleo, era la del carbón todavía. Y él dijo, este combustible fósil no es limpio y es perecedero, hay que buscar alternativas. Y él nos lo dijo en un periodo donde no existía la palabra ecología. O sea, realmente es muy sorprendente, ¿no? ¿Qué más cosas nos dijo Tesla sobre el futuro? Os voy a citar algunas más. Los aviones surcarán los cielos sin tripulación, pilotados y dirigidos por radio. Los drones. También nos habló de los drones. Cada vez más frecuentes, las zonas templadas se tornarán glaciales o tórridas, el cambio climático. Y también nos dice que está al llegar un nuevo orden sexual en que la mujer será superior. No lo sabemos, pero sí nos estaba hablando de un orden de mayor equivalencia y donde se reconocieran los méritos de la mujer, y esto nos lo decía a comienzos del siglo XX también. Es decir, que Tesla también, en su perspectiva de la sociedad, tenía una mentalidad avanzada, ¿no? Yo quiero terminar esta charla con una cita del propio Nikola Tesla, después de esa vida en cierto modo trágica que tuvo, ¿no? Con una cuesta arriba y luego un declive muy triste también, porque él mismo empezó a derivar, a soltar teorías que eran cada vez más rocambolescas, a ser víctima de su propia decadencia mental incluso, ¿no? Enloqueció en cierto sentido y murió solo finalmente en una habitación del Hotel New Yorker. Pero antes de eso Nikola Tesla dijo: el presente es de ustedes, pero el futuro por el que tanto he luchado me pertenece. Y en eso tuvo razón. Es decir, Tesla no fue comprendido por su presente, no fue comprendido por el siglo XX, pero el futuro le pertenecía. Y a día de hoy, que estamos en el futuro de Tesla, nos damos cuenta de que realmente es una figura prominente de la historia de la civilización y del progreso humano, ¿no? Hay otra cita interesante de Tesla que me parece especialmente inspiradora. Él dice: nuestras virtudes y nuestros defectos son inseparables, como la fuerza y la materia. Cuando se separan, el hombre no existe. Yo creo que es interesante también comprender eso, la importancia del defecto, de la virtud, de la prueba y error, de la experimentación y de la asunción de nuestros fracasos y nuestras imposibilidades. ¿Cómo podemos suplir esa imposibilidad, esos defectos en comunidad? Y eso Tesla lo sabía, pero lo sabía moralmente, porque uno de sus errores fue no trabajar en comunidad. Eso hubiese salvado su legado. Si lo hubiese tenido colaboradores, alumnos, gente que pudiese manejar su documentación, probablemente a día de hoy sería recordado. Pero él trabajó siempre en la soledad de su cerebro, porque Tesla tenía que podía experimentar simplemente en la cabeza. Es decir, él desarrollaba los esquemas dentro de la cabeza, desarrollaba los prototipos mentalmente, los ponía en marcha mentalmente. La experimentación de prueba-error la hacía en la cabeza, y cuando ya mandaba a construir el prototipo a su asistente, funcionaba perfectamente. También por este proceso tan brillante, tan genial, pero al mismo tiempo complicado, para que hubiese un asistente que supiera cómo funcionaban las cosas. Es decir, que todo eso también le impidió salir adelante, con lo cual, si una lección podemos sacar de Tesla, de lo que él decía y de lo que él no hizo, es que es importante colaborar y trabajar en comunidad, trabajar en red para empujar, avanzar hacia el progreso. Bueno, con estas inspiraciones os dejo. Yo os invito desde luego a que si no habéis visto la exposición todavía, allí podréis descubrir mejor a Tesla. Es una muestra interactiva por muchos motivos. Interactiva porque hay aplicaciones interactivas de realidad aumentada, hay mapping, hay audiovisuales, e interactiva porque la mejor y más importante interactividad es esta, es decir, interactiva porque nos obliga a poner de nuestra parte para adquirir conocimiento.
La tecnología tiene que ser un medio y no un fin en sí mismo. No puede suplir nuestra curiosidad. Yo os invito a ser curiosos, a ir a la muestra y adquirir ese conocimiento sobre una figura que es muy trascendental, ¿no? Y que yo creo que os enamorará enseguida. Así que nada, gracias, bienvenidos y un placer. Sí, un poco de agua, porque creo que es importante. Sí. La idea es ahora ver un conversatorio. Yo sé que algunos ya... perfecto, ahí tenemos ya... Si nos ayudas, no tienen que ser preguntas, comentarios, vamos a ir conversando. Sí. Gracias, bueno, felicitaciones. Gracias. Estaba yo pasando por aquí oyéndote en la entrevista de Radiovisión y me desvié. Ah, fantástico. Sí. Bueno, eso es maravilloso. Felicitaciones por la investigación sobre Tesla. Realmente Tesla, aunque yo no soy una experta, es un personaje que me ha interesado mucho últimamente. Y no sé si es que discrepo contigo en los errores de Tesla. Yo creo que a Tesla lo frenó el capital. El papel de JP Morgan es un papel que se cumple hasta ahora, ¿no? Es decir, cualquier individuo que trata de hacer algo por la humanidad y que es algo como lo que hizo Tesla es frenado y luego es denominado como loco o qué sé yo, y generalmente mueren en la soledad, generalmente mueren locos, y es porque la historia lo escribe el Gran Capital, lo escribió JP Morgan, ¿no? Ahora que tenemos internet, y seguramente lo debemos a Tesla, podemos basarnos en esa curiosidad que tú mencionabas para investigar, por ejemplo, que el foco fue una cosa creada para durar toda la vida, es decir, no teníamos que comprar focos cada cierto tiempo. O también podríamos averiguar, por ejemplo, un compatriota tuyo, un investigador en Madrid, que se ha comprado todos los focos antiguos que había en la ciudad, porque estos focos LED que nos ponen como ecólogos nos están transmitiendo arsénico y plomo, y son mucho más contaminantes. Entonces yo creo que las lecciones de Nikola Tesla tienen que ir mucho más allá y sobre todo ver que investigadores de ese calibre hay muchos y ha habido muchos, y desgraciadamente son tomados por el Gran Capital. Sí. No, estoy de acuerdo contigo. No puedo estar más de acuerdo contigo. Y es más, yo pienso que precisamente Internet o lo que es equivalente, la posibilidad de comunicación, bueno, aunque se nos están intentando controlar con otras herramientas, ¿no? Con el Big Data, a través de herramientas que nuestras redes sociales, digamos, que acortan los contenidos en función de nuestros intereses, ¿no? Digamos, que nos impiden ver otros contenidos. Hay cosas que están cercando Internet, ¿no? Pero nosotros tenemos que luchar por un Internet lo más libre posible, pues es lo que nos permite precisamente investigar, tener pensamiento crítico, no asumir las realidades que se nos dan como verdades absolutas, tampoco ser paranoicos, es decir, yo creo que también hay que establecer un término medio. No toda la historia es una mentira, ¿no? ni es toda una conspiración, pero sí es cierto que desde luego hay intereses económicos globales muy profundos que determinan nuestros usos a través de la sociedad capitalista y de la sociedad de consumo, con lo cual hay que estar vigilantes sobre determinadas verdades absolutas que se nos imponen, ¿no? Eso sin duda. Lo cierto es que precisamente por la existencia de Internet Tesla fue recuperado. El origen de la recuperación de Tesla, bueno, hubo dos fases. Una primera, entre los movimientos contraculturales, estudiantiles americanos de los años 60 y 70, sobre todo coincidiendo con la guerra de Vietnam, hubo una subcultura juvenil que se enfrentaba digamos, a la lógica impuesta, a lo oficial, y vieron en Tesla una figura que representaba mejor sus ideales frente a Edison, ¿no? Que era un poco el héroe oficial, el héroe capitalista reivindicado por los poderes fácticos, ¿no? Esa contracultura juvenil sí que empezó a reivindicar a Tesla, a investigar, pero en una época analógica, donde las investigaciones se hacían yendo a Belgrado a remover los papeles, porque no había otra manera. A día de hoy eso está digitalizado, de libre acceso, es decir, el legado de Tesla, la mayor parte de los documentos son accesibles libremente a través de Internet, su tecnología, etcétera, es de libre disposición. Y eso en la parte científica, pero lo cierto es que Tesla fue reivindicado desde
desde la cultura popular alojada en Internet. O sea, Nikola Tesla empezó a salir, pero no en foros o en blogs científicos, sino de repente en películas, cómics, videojuegos, la industria musical, por ejemplo, AC/DC, la banda de rock es la guerra de las corrientes, es corriente alterna, corriente continua, AC/DC. David Bowie interpretó a Tesla en la película El truco final de Prestige de Christopher Nolan, que eso también fue la primera vez que en una película comercial de cierto presupuesto aparecía esa figura, ¿no?, que también resultaba inquietante. Paul Auster, el novelista en El Palacio de la Luna, así fue como yo accedí a Tesla. Yo soy historiadora del arte, mi formación es de letras puras, pero Paul Auster describió una figura misteriosa en esa novela y me llamó la atención. Entonces fui a la Wikipedia, de nuevo Internet, y vi que Tesla era ingeniero, que la electricidad, un poco el ABC. Pero no fue hasta conocer a mi compañero Miguel e investigar un poco más cuando me di cuenta de la figura importante que era. Entonces, sin duda, digamos que los investigadores o los artistas o incluso los empresarios en un momento dado, más filántropos, más humanistas, el humanismo en sí mismo no es comercializable. El humanismo es simplemente lo que nos dignifica, en el fondo lo que nos hace libres. Pero no se puede comercializar. Es conocimiento, es curiosidad, es pensamiento crítico, es decir, que en un momento dado incluso no interesa en un momento dado, ni por motivos políticos ni por motivos comerciales. Es mucho mejor que tener curiosidad y rastrear contenidos que andamos buscando desde nuestra voluntad, es mucho mejor que los contenidos nos vengan así, con el oportuno anuncio al lado comercial para que compremos tal o tal producto. Es innegable, ¿no? Pero ¿qué tenemos frente a eso? ¿Cuál es nuestra posibilidad de defensa? El conocimiento, es decir, la educación, al menos ese es mi criterio, y la comunicación con el otro. O sea, el generar una sociedad civil fuerte, comunicada y formada, que pueda reconocer la injusticia y actuar contra ella, ¿no? Eso sería un poco pero sí, sin duda, a Tesla le paró el JP Morgan y dijo, ¿pero este quién es? No le permitió seguir adelante. ¿Algún comentario o pregunta? Gracias, muy amable. Solamente quería agradecer a la Fundación Telefónica por esta oportunidad que nos da a todos los asistentes y a todos los que sigan viniendo a esta exposición a conocer esta vida un tanto oculta casi por un siglo de este famoso inventor, de este famoso humanista. Yo algo he escuchado y algo he conocido de su vida por mi profesión. Yo estoy muy ligado a la ingeniería eléctrica. Pero realmente… Entonces te tengo que pedir perdón si he dicho algo que no todo muy bien. Además de felicitar a la Fundación, debo felicitarla a usted por su magnífica exposición. Muchas gracias por eso. Gracias. Me gustaría solamente sugerir dos cosas. Ver si es posible que alguien, organizador de la exposición, podría enviar un poco más de información, por ejemplo, al Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la ciudad, tal vez del país, porque creo que serían personas que estarían muy interesadas en asistir a esta exposición. Veo también, o tal vez estoy yo ignorando, que la información pública de esta exposición en el medio ha sido escasa, no estoy seguro. Tal vez la misma Telefónica a través de Movistar podría publicitar más la existencia de esta exposición, porque me parece interesantísima que se divulgue. Desde luego. Bueno, nuestro objetivo, el mío personal como curadora y desde luego el de esta institución, es que acceder al mayor número posible de personas, al mayor número posible de comunidades y además en todos los sectores, tanto en el educativo, académico, universitario, pero también niños pequeños, gente mayor, es decir, es una propuesta muy transversal para todos, inclusiva. Y
Este espacio se está inaugurando con esta exposición. Es un espacio que arranca en este momento y por tanto yo creo que desde luego Miguel está llevando a cabo la comunicación del evento y se están haciendo esfuerzos. La web está prácticamente en marcha, pero está naciendo, es decir, que es verdad que estamos en una fase muy inicial, ¿no? Pero desde luego la divulgación es fundamental. Hay un excelente equipo aquí que está haciendo una gran tarea para divulgar la muestra a través de redes sociales, etcétera, pero vuestra eco también es fundamental, es decir, y el contacto que usted pueda facilitar puede ponerse en contacto con Miguel mismo para la Asociación de Ingenieros Eléctricos, que sería fantástico que pudieran venir, incluso interactuar. Sí, se va a hacer, como Miguel estará en contacto con usted, y también hay que decir que se van a desarrollar toda una serie de actividades paralelas para complementar y para enriquecer y potenciar la exposición. Para nosotros, para Miguel y para mí como curadores, es fundamental que las exposiciones no se terminen una vez que ya se inauguran, sino que sean una plataforma, un espacio desde donde generar diálogo, desde donde generar talleres, actividades que permitan ampliar los conocimientos que se plantean en la muestra. Entonces van a haber talleres para niños, conversatorios, charlas, para gente más experta en cuestiones científicas, que creo que va a haber una actividad para científicos concreta, otra para Tesla fans, ¿no? Que los hay, es decir, hay una comunidad de fans de Tesla, tanto en la cultura como en la ciencia, para que puedan charlar, y eso a través de redes sociales y a través de la web me imagino que podrán estar puntualmente informados. Pero bueno, en esa cuestión yo me estoy haciendo de mediadora, pero Miguel les puede informar sobre todo el particular. Bueno, muchas gracias. Y la segunda es volver a pedirles, si es posible, que extiendan la feria, digamos la exposición, para los fines de semana, como le sugirió esta mañana la señora Paz en la radio. Hay un clamor popular. Sí. Sí, como contesté esta mañana, ojalá este espacio funcione tan bien y la respuesta sea tan positiva como para que estén impelidos a abrir los fines de semana. Desde luego es cierto que un espacio cultural, sobre todo para los profesionales, ¿no?, que tienen más problema en desplazarse entre semana, pero bueno, eso también depende de la capacidad de contratación, de que que luego tendrán que gestionarlo aquí internamente, pero estoy segura de que ojalá por el éxito les obligue a abrir sin descanso. Bueno, eso es todo. Gracias y felicitaciones. Gracias. ¿Sí? Aquí hay personas de los museos de Quito, hay estudiantes de museografía. Gracias. Entonces, quizá tienen muchas preguntas y a mí me da curiosidad y me gustaría que les cuentes sobre la exposición y sobre lo que ha pasado con la exposición a partir de que se lanzó en Madrid, ¿cierto? Y cómo ha ido itinerando hasta llegar aquí. Pues bueno, me alegra de que además haya gente del gremio, o sea, de mi sector, porque es cierto que esta exposición además nosotros nos la planteamos como una muestra que rompiese unos ciertos moldes, porque dentro de la museografía también hay muchos lugares comunes, muchas inercias, ¿no?, de formas de plantear las exposiciones que a nosotros nos parecían que pueden estar obsoletas y que en un momento dado conviene revisar, ¿no? Nosotros desde un primer momento no queríamos plantear una exposición clásica, monográfica, cronológica, ¿no?, donde se cuenta la vida y obra de un personaje con las metodologías de la historia clásica, ¿no? Para nosotros una figura como Tesla no es tanto su vida en un desarrollo narrativo temporal, ¿no?, de principio, fin, sino más bien qué influencias, qué capas vitales se pueden analizar, porque todos nosotros en el fondo estamos constituidos de cosas muy transversales, ¿no? Tenemos nuestro bagaje familiar, lugar de nacimiento, pero también los lugares en los que hemos vivido, intereses, influencias, el contexto sociocultural, todo eso influye en la configuración de una personalidad tan importante como la de Tesla. De ahí que la exposición esté estructurada en ámbitos que son temáticos, ¿no? Tenemos Tesla Pop, que es la influencia de Tesla en el ámbito de la cultura popular. Tenemos una sección dedicada al Nueva York de la época de Tesla, para que se entienda bien en qué ámbito se desarrolló su carrera. Luego tenemos un ámbito, el de laboratorio, que está dedicado concretamente a sus aportaciones en el ámbito científico.
y las aplicaciones de realidad aumentada, audiovisuales, que contribuyen a una mejor, bueno, a una visualización y a una asimilación de los conocimientos de una forma más inmediata a través de nuevas tecnologías, etcétera. La museografía que se desarrolló en el espacio original, que era de 1000 metros cuadrados, estamos hablando de un espacio mucho más amplio, pero nosotros trabajamos con un equipo, Miguel y yo trabajamos con un equipo creativo que en realidad somos todos responsables de los proyectos, aunque por ser curadores siempre tengamos esta parte más visible en la comunicación. Lo cierto es que es el resultado de un trabajo en equipo. Hay un museógrafo, Fernando Muñoz, que además es un arquitecto fantástico, muy innovador en su planteamiento de la museografía expositiva, que es quien además ha hecho la adaptación, los planos para esta sede. Una diseñadora gráfica que dio con esa tipografía que tenéis, la tipografía Nikola Tesla es originalmente diseñada para la muestra y es el resultado de los cables de corriente alterna y de las bombillas fluorescentes con las que trabajaba en su laboratorio. Es decir, hay todo un desarrollo creativo también en lo tipográfico, en la imagen de la exposición. Las diseñadoras audiovisuales son un estudio en España que se llama WOT Studio, son 2 mujeres que han desarrollado el mapping. Hicimos un mapping muy grande en Madrid, que por desgracia aquí por problemas de espacio, pero que espero que igual en otras citas o en otras, que es el mapping sobre la vida de Tesla con puro impulso visual, que eso funcionó muy bien. Es decir, que nos gusta utilizar medios narrativos, textuales, pero también puramente visuales o incluso emocionales para contar a un personaje. Es decir, que en un momento dado generar una atmósfera propicia para transmitir una serie de ideas desde el punto de vista emocional también puede funcionar. Entonces nos gusta investigar con las posibilidades museográficas que nos brindan las nuevas tecnologías para generar esos entornos, ¿no? Desde la oscuridad, el trabajo con la luz, con el mapping, hasta ir desvelando la figura poco a poco, no poniendo nada más entrar una cronología, ¿no? Que eso ni se lee ni se entiende, porque la gente no tiene capacidad de retener 28 fechas con 28 eventos fundamentales, ¿no? De una vida. Entonces, bueno, en ese sentido, a mí es una profesión que me encanta, puedo enrollarme mucho, entonces voy a parar. Sí, dime. Sí, bueno, yo quería preguntar igual de la muestra, de museografía. Y no he visto la muestra todavía, pero tú hablaste de los prototipos que Tesla se imaginaba en su cabeza y quería saber si lograron hacer un mini prototipo de los inventos de él o hay alguien que se dedica a eso, a la muestra. Por bueno, en la muestra, que además es un músculo orgánico, se va adaptando para cada sede. En este espacio es un espacio que la verdad que es muy versátil, pero es pequeño, con lo cual hemos tenido también que reducir algunos contenidos. En la muestra original nos trajimos prototipos procedentes del Museo Tesla de Belgrado, que son maquetas que siguen el aspecto original y que funcionan, que se pueden poner en marcha. Trajimos una bobina, el barco, etcétera. En desarrollos posteriores, en algunos casos en Valencia, por ejemplo en Madrid, se construyeron sus propias maquetas, su propia bobina, sus propios prototipos. Aquí en la muestra, como no tenemos espacio para construirlo, se ha construido una maqueta de uno de los laboratorios de Tesla para la aplicación de realidad aumentada y contamos con una serie de vídeos que son desarrollos 3D, recreaciones 3D a partir de la documentación real del legado de Tesla, a partir de fotografías y de documentos reales. Se han recreado tanto los laboratorios como los prototipos de Tesla, el motor de inducción y el barco eléctrico. O sea, el barco, sí. Y eso está también presente en la muestra, así que son recreaciones digitales, ¿no? Que es lo que hemos podido por espacio mostrar. Entonces, siempre, y en ese sentido la museografía hay que ser ingenioso, ¿no? Cuando tú tienes una idea, un proyecto, un sueño, ¿no? Y los sueños son siempre muy grandes. Y luego hay un presupuesto, una sala y hay que acomodarse a eso. Pero lo importante es que nunca suponga eso una renuncia. Simplemente un adaptarse a los medios de los que dispones, y las tecnologías audiovisuales son fundamentales para eso. Dime. Primero felicitarte otra vez por la exposición, estuvo muy chévere, también soy de museología. Lo que me interesaría saber cuál ha sido el mayor reto o la complejidad que ha existido en el momento de montar un tema tan complejo para todo tipo de público, sin minimizar la importancia del avance tecnológico que ha tenido Tesla en su tiempo. Es decir, un personaje supremamente importante, interesante, y un tema tan complejo. ¿Cómo se ha podido acoplar en la temática museográfica para todo público?
Nosotros hasta la fecha, en los distintos proyectos que hemos desarrollado, tenemos dos máximas, ¿no? Una, que las exposiciones, es casi un mandato, tienen que ser para todos los públicos. No creemos en otra cosa, no nos gusta la elitización de la cultura ni la estratificación de la cultura. Creemos que es una misión de los curadores, de los mediadores, críticos de arte, facilitar el acceso a la cultura, y en ese sentido para nosotros las herramientas son, por un lado, establecer en las exposiciones distintos niveles de lectura, es decir, que haya desde estímulos puramente visuales para un niño que no sabe leer, hasta textos rigurosos para que un ingeniero eléctrico los lea y no encuentre el más mínimo error. Es decir, que quien quiera puede adentrarse en los contenidos y ampliarlos. También la realidad aumentada permite eso, es decir, que se pueden abrir los contenidos a un mayor desarrollo para aquel que tenga una curiosidad, o sea, adaptado al nivel de curiosidad y a las capacidades de cada uno en función de su edad, etcétera. Entonces aquí la gente joven, los universitarios, se sentirán atraídos probablemente por la sección de Tesla Pop, ¿no? Donde ven, pues tenemos imágenes de gente que comparte tatuajes de Tesla, ¿no? O que están haciendo fan art en internet, referencias a cómics de la cultura underground que ellos en un momento dado identificarán. Está David Bowie, es decir, todo eso le resultará familiar, ¿no? Un ingeniero eléctrico, un físico, en un momento dado, si lee los textos que hemos desarrollado en los paneles relacionados con los inventos, están supervisados por científicos. Es decir, Miguel y yo somos divulgadores de alguna manera, pero siempre tenemos asesores que nos ayudan para los temas muy concretos, pegarle una lectura y que no hayamos cometido ningún error, ¿no? Pero son textos asimilables, cortos, se transmiten fácilmente, sin demasiados tecnicismos, es decir, procuramos, si existe alguna palabra que pueda suplir el tecnicismo, la usamos para que yo, que soy historiadora del arte, pueda comprender cómo funciona un motor de inducción, que para mí también lo leía, y hasta que yo me hice la idea, claro, yo tengo mucha capacidad para leer un cuadro abstracto, pero para comprender cómo funciona un motor de inducción, bueno, entonces eso hay que hacerlo, ¿no? Yo me sitúo en la posición de alguien que no entienda la materia y hay que facilitar ese acceso. Entonces es a través de todos los medios, textos, imagen. Tampoco, aunque nos gusta generar exposiciones envolventes, ¿no? Donde se pueda desarrollar una mejor experiencia, tampoco queremos ser efectistas, es decir, que todo sea puro estímulo visual y que podamos salir de aquí sin haber adquirido ningún conocimiento y con pereza, porque el problema de las nuevas tecnologías es que nos hacen muy perezosos. Hacemos así, y paso, pero no leo, no me esfuerzo por pensar. O sea, también buscamos una interacción intelectual, ¿no? Con el usuario, no tomarle por tonto tampoco. Es decir, todo eso es importante. Entonces, bueno, hay que lidiar, pero son muchas herramientas, hay un espacio, hay textos, hay imagen, y todo eso se puede combinar para que cualquiera pueda encontrar lo que busca, ¿no?